Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es temperatura y calor, cambios de estado. Calor. Si un cuerpo a una temperatura mayor que la de otro cuerpo B se pone en contacto con B, se presenta un flujo de energía de A hacia B, hasta que se consiga el equilibrio térmico de los dos cuerpos. A y B alcanzarán una temperatura igual intermedia a los valores que poseían inicialmente. Así se puede definir: calor es la energía transferida entre dos cuerpos en interacción debido a una diferencia de temperatura. El calor transferido se puede considerar de manera microscópica como la energía cinética transferida de las moléculas que forman un cuerpo a las moléculas del otro. Durante los siglos XVIII y XIX se fue entendiendo poco a poco la relación entre el calor y las otras formas de energía. James Prescott Joule, nacido en 1818 y fallecido en 1889, fue un físico inglés que trabajó con Lord Kelvin para desarrollar la escala absoluta de temperatura. Hizo observaciones sobre la teoría termodinámica, efecto Joule-Thomson, y encontró una relación entre la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia y el calor disipado, llamada actualmente ley de Joule. Joule estudió cómo puede calentarse el agua por agitamiento vigoroso con una rueda de paletas, la cual agrega energía al agua realizando un trabajo sobre ella, tal como puede apreciarse en la figura de la parte inferior derecha. Joule observó que el aumento de la temperatura era directamente proporcional a la cantidad de trabajo realizado. En la figura, el agua se calienta conforme las paletas realizan trabajo sobre ella. El aumento de temperatura es proporcional a la cantidad de trabajo realizado. Similarmente, el calentamiento directo puede producir el mismo cambio de temperatura que cuando se efectúa trabajo sobre ella, como cuando sucede cuando se calienta agua con una hornilla. Es posible lograr el mismo cambio de temperatura poniendo el agua en contacto con un cuerpo más caliente. Por lo tanto, esta interacción también puede implicar un intercambio de energía. Podemos definir una unidad de cantidad de calor con base en el cambio de la temperatura de un material específico. La caloría, abreviada cal. La caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. También se utiliza la kilocaloría, abreviada cal, con K al principio, y equivale a 1000 calorías. Las calorías de valor alimentario son en realidad kilocalorías. Una unidad correspondiente de calor que se usa grados Fahrenheit y unidades inglesas es la unidad térmica británica, abreviada BTU. Una unidad térmica británica es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua 1 grado Fahrenheit, precisamente de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Puesto que el calor es una transferencia de energía, debe haber una relación definida entre estas unidades y las de energía mecánica que conocemos como Joule. James Prescott Joule fue un físico inglés conocido sobre todo por sus investigaciones en electricidad, termodinámica y energía. La Unidad Internacional de Energía, el Joule, fue bautizada en su honor. Trabajó con Lord Kelvin para desarrollar la escala absoluta de temperatura. Experimentos similares en concepto al de Joule han demostrado que una caloría es igual a 4,186 joules. La caloría no es una unidad fundamental del Sistema Internacional de Medidas. El Comité Internacional de Pesos y Medidas recomienda usar el joule como unidad básica de energía en todas sus formas, incluido el calor. Calor específico de una sustancia. Si suministramos una cantidad de calor Q mayúscula a un cuerpo, se obtendrá un aumento en la temperatura igual a delta T. Así, se puede definir la capacidad calorífica o capacidad térmica C mayúscula
al cociente entre la cantidad de calor suministrada dividido por la diferencia de temperatura. El calor específico de una sustancia es la capacidad térmica por unidad de masa. Por lo tanto, si a una muestra de una sustancia con masa m se le transfiere energía térmica o calor Q mayúscula y la temperatura de la muestra cambia en delta T, el calor específico de la sustancia es C minúscula igual a la capacidad calorífica que se representa con la letra C mayúscula dividido por la masa del material. Equivalentemente, el calor específico es igual a la cantidad de calor suministrada a la sustancia dividido por la masa por la variación de temperatura. El calor específico es en esencia una medida de qué tan insensible térmicamente es una sustancia a la adición de energía. Mientras mayor sea el calor específico de un material, más energía se debe agregar a una masa determinada del material para causar un cambio particular de temperatura. El calor, que es una forma de energía, representado con la letra Q mayúscula, requerido para cambiar la temperatura en delta T de una masa m es por tanto igual a la masa de la sustancia por el calor específico por la variación de temperatura. Es de notar que el calor específico del agua es aproximadamente 4.186 joules dividido por kilogramo por grado centígrado. Equivalentemente 4.186 joules sobre kilogramo por Kelvin. Y esto a su vez es igual a una caloría dividido entre gramo por grado centígrado. La tabla de la derecha muestra los calores específicos de algunas sustancias a 25 grados centígrados y a presión atmosférica. De acuerdo a esta tabla, el valor más alto para el calor específico es el del agua, cuyo valor es de 4.186. Nota, los valores del calor específico pueden expresarse en las unidades joules sobre kilogramo por grado centígrado, o bien en joules sobre kilogramos por Kelvin. La razón es que la variación de la temperatura en Kelvin y en grados centígrados es igual. El calor específico del agua es una caloría sobre gramo por grado centígrado o 4.186 joules sobre kilogramo por grado centígrado, que es el más alto que el de cualquier otra sustancia común. Por ello, el agua desempeña un papel muy importante en la regulación de la temperatura. El calor específico por gramo de agua es mucho más alto que el de un metal, como se describe en la tabla anterior. Ejemplo, padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos de masa tuvo una fiebre de 39 grados centígrados, o sea, 102,2 grados Fahrenheit, en vez de la temperatura normal, que es de 37 grados centígrados o 98,6 grados Fahrenheit. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿cuánto calor se requirió para elevar su temperatura esa cantidad? Solución. La variación de temperatura es temperatura inicial igual a 37 grados centígrados, temperatura final igual a 39 grados centígrados. Delta T, que es la diferencia de temperatura, es 39 grados centígrados menos 37 grados centígrados igual a 2 grados centígrados. El calor requerido para elevar su temperatura en 2 grados centígrados es igual a la masa de la persona por el calor específico, que en este caso estamos considerando como si fuera totalmente agua por la variación de temperatura. La masa de la persona es de 80 kilogramos, el calor específico del agua 4.186 joules sobre kilogramo por grado centígrado y la diferencia de temperatura es de 2 grados centígrados. Realizando las operaciones nos obtenemos 6,7 por 10 a la 5 joules. Como una kilocaloría es 4.186 joules, para expresar esta respuesta en kilocalorías, dividimos 6,7 por 10 a la 5 entre 4.186 y nos da aproximadamente 160 kilocalorías. Este valor de 160 kilocalorías equivalen a haber consumido 160 calorías en forma de alimentos. De hecho, el calor específico del cuerpo humano es de cerca de 3.480 joules sobre kilogramo por caloría, alrededor del 83% de agua. La diferencia se debe a la presencia de proteínas, grasa y minerales que tienen menor calor específico. Con este valor de C, el calor requerido de 5,6 por 10 a la 5 joules equivale a 133 kilocalorías. Cualquiera de los resultados demuestra que si no fuera por los sistemas reguladores de la temperatura del cuerpo, ingerir energía en forma de alimentos
produciría cambios medibles en la temperatura del cuerpo. En el caso de una persona con gripe, el aumento en la temperatura es el resultado de la actividad extra del cuerpo al combatir la infección. Ejemplo, una tetera de aluminio de 1.5 kilogramos que contiene 1.8 kilogramos de agua se pone en la estufa. Si no se transfiere calor al entorno, ¿cuánto calor debe agregarse para elevar la temperatura de 20 grados centígrados a 85 grados centígrados? Solución. La temperatura inicial es de 20 grados centígrados. La temperatura final de 85 grados centígrados. La variación de temperatura es de 85 grados centígrados menos 20 igual a 65 grados centígrados. La cantidad de calor que hay que suministrarle a la tetera es igual a la masa, que en este caso es de 1.5 kilogramos, por el calor específico del aluminio, que es 897 joules sobre kilogramo por grado centígrado, por la variación de temperatura, que es de 65 grados centígrados. Realizando las operaciones obtenemos 87.457,5 joules. Ahora calculamos la cantidad de calor que hay que suministrarle al agua contenido en la tetera, cuya masa es de 1.8 kilogramos, para elevar su temperatura en 65 grados centígrados. Como el calor específico del agua es de 4.186 joules sobre kilogramo por grado centígrado y la masa del agua es de 1.8 kilogramos, realizando los cálculos obtenemos 489.762 joules. La cantidad total de calor que debe agregarse para elevar la temperatura de 20 grados centígrados a 85 grados centígrados a la tetera junto con el agua contenida es de la suma de 87.457,5 joules más 489.762 joules. Esta suma nos da 577.219,5 joules. Cambios de fase. Se sabe que la materia puede existir en varios estados. Los más conocidos y observables cotidianamente son 5: sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. Los cambios de estado van acompañados de absorción o desprendimiento de calor, pero la temperatura se mantiene constante. Son profundas alteraciones de las fuerzas moleculares. En la fusión se altera la regularidad de la estructura cristalina del sólido. En la vaporización, las fuerzas moleculares se reducen a cero. El diagrama de la parte inferior derecha muestra los cambios de estado entre los diferentes estados sólido, líquido y gaseoso. Cuando la sustancia pasa de líquido a sólido se llama solidificación. Cuando pasa de sólido a gas se llama sublimación. Cuando pasa de gas a líquido se llama condensación. Cuando la sustancia pasa de sólido a líquido se habla de fusión. De gas a sólido, cristalización o sublimación inversa. Y cuando pasa de líquido a gas se habla de vaporización o ebullición. Como es de esperar, diferentes sustancias responden de modo distinto a la agregación o eliminación de energía mientras cambian de fase, porque varían sus ordenamientos moleculares internos. Además, la cantidad de energía transferida durante un cambio de fase depende de la cantidad de sustancia de que se trate. Toma menos energía fundir un cubo de hielo que descongelar un lago congelado. Si se requiere transferir una cantidad Q de energía para cambiar la fase de una masa M de una sustancia, el calor latente de la sustancia se define como el cociente entre la cantidad de calor suministrado y la masa de la sustancia. A esta cantidad se le representa con la letra L mayúscula y no depende de la temperatura. El parámetro L se llama calor latente, literalmente el calor oculto, porque esta energía agregada o retirada no resulta en un cambio de temperatura. El valor de L para una sustancia depende de la naturaleza del cambio de fase, así como de las propiedades de la sustancia. La definición anterior es válida para los calores de fusión, congelación, vaporización, condensación y sublimación. A partir de la definición de calor latente, y de nuevo al elegir el calor como el mecanismo de transferencia de energía, la energía requerida para cambiar la fase de una masa dada M de una sustancia pura es calor igual a más o menos la masa de la sustancia por L, que es el calor latente. El signo positivo en la ecuación anterior se usa cuando la energía entra al sistema, lo que causa fusión o vaporización.
El signo negativo corresponde a energía que sale de un sistema, de modo que el sistema se congela o condensa. Las temperaturas a las cuales ocurren los cambios de estado se llaman puntos de fusión o de congelación, puntos de ebullición o de condensación, etc. Usamos el signo más cuando entra calor, cuando el material se funde, y el signo menos cuando sale calor, cuando el material se congela. El calor de fusión es diferente para diferentes materiales y también varía un poco con la presión. La tabla de la parte superior derecha muestra los calores de fusión y vaporización de algunas sustancias. Para el agua, el punto de fusión normal es de 273,15 Kelvin o 0 grados centígrados. El calor latente de fusión es de 334 por 10 a la 3 joules por kilogramos. El punto de ebullición normal es de 373,15 Kelvin o 100 grados centígrados. Y el calor latente de vaporización es de 2256 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Es interesante dibujar una curva de la variación de temperatura de una cantidad de agua en función del tiempo, cuando se suministra calor constante. En la figura siguiente se muestra cómo varía la temperatura cuando agregamos calor continuamente a una muestra de hielo con una temperatura inicial menor que 0 grados centígrados, indicado por el punto A. La gráfica de la izquierda muestra la temperatura contra el tiempo para una muestra de agua que inicialmente está en fase sólida, o sea, en hielo, a una temperatura de menos 25 grados centígrados. Se le agrega calor con tasa constante. La temperatura no cambia durante los cambios de fase, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Por ejemplo, del punto B al punto C, el hielo se derrite en agua líquida a 0 grados centígrados. En este cambio de fase, la temperatura permanece constante a 0 grados centígrados. Del punto D al punto E, el agua líquida se convierte en vapor a 100 grados centígrados. La temperatura es constante a 100 grados centígrados. Del punto E en adelante, el vapor se calienta y se convierte en vapor. La temperatura aumenta hasta llegar al punto de fusión, el punto E, a 0 grados centígrados. Al agregar más calor, la temperatura se mantiene constante hasta que se derrite todo el hielo, llegando al punto C. Luego la temperatura aumenta otra vez hasta llegar al punto de ebullición, representado por el punto D a 100 grados centígrados, donde se mantiene constante otra vez la temperatura hasta que toda el agua haya pasado a la fase de vapor, que sería el punto E. Si la tasa de aporte de calor es constante, la pendiente de la línea para la fase sólida en hielo está más inclinada que para la fase líquida de agua.